Salmo número 55. Los que han llegado a último momento, solamente el anuncio de que si tienen sus móviles encendidos, por favor, en silencio para que no hayan interrupciones y poder centrarnos en lo que en esta mañana hemos venido a hacer, que es también escuchar la palabra del Señor. En cierta ocasión, hermanos, el rey David, todos conocemos acerca del rey David, exclamó lo siguiente: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Esto lo dijo David y lo vamos a leer en un momento. Pero esta exclamación, hermanos, que acabo de leer, es como un grito que sale de lo más profundo del alma. Pero no es un grito de júbilo, no es un grito de gozo, ni de un grito de alegría tampoco, sino es un grito de angustia. Es un grito de opresión y es un grito de dolor por parte de David. Y uno se pregunta, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de este hombre para que él hiciera tal declaración? ¿Qué estaba experimentando, viviendo para que él dijera, ¿quién me diera alas como de paloma para volar? Yo me iría lejos, me iría al desierto, escaparía de esta situación o de esta tormenta. En el Salmo 55, él compara la situación que estaba viviendo en aquel momento como la de alguien que está atrapado en medio de una gran tormenta o de una tempestad. Realmente hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia textual, no es otra Biblia, sino es sencillamente otra con otras expresiones para que podamos entender un poco más. La Biblia textual dice de esta manera, del versículo que vamos a leer ahora, dice: me apresuraría a buscar refugio del turbión y de la tormenta. La palabra turbión no significa una turbina grande, ¿vale? La palabra turbión es como, ¿han escuchado esta expresión alguna vez, el turbión? Exacto. Pues la palabra turbión es un fenómeno atmosférico también. Y esta palabra turbión es como un aguacero, un chaparrón que de repente cae, pero cae con fuerza, cae con violencia y viene acompañado por un viento fuerte. ¿Qué sucede? Cuando el turbión viene con tanta fuerza y con tanta intensidad que a veces, y esto se ha visto en algunos documentales por ahí, hay corrimientos de tierra debido a la cantidad tremenda de agua que en muy poco tiempo cae acompañada de ese viento. Y a veces vemos, por ejemplo, en las calles de una ciudad determinada cómo los coches son arrastrados. ¿Han visto algún documental de eso? Por la cantidad de aguas que en poco tiempo cae sobre un lugar determinado con tanto viento. Inclusive se dice de cadáveres de personas que salen a la calle en ese momento, son arrastrados por el agua, evidentemente se ahogan entre golpes y que los arrastran y vienen a aparecer 10 o 15 kilómetros lejos de aquel lugar porque el agua los ha arrastrado. De alguna manera, David está comparando la situación que él está viviendo como ese turbión. De hecho, la palabra lo dice: me apresuraría a buscar refugio del turbión y de la tormenta. David se sentía atrapado por unas circunstancias muy particulares que él estaba viviendo. ¿Cuáles eran esas particulares? Bien, el Salmo 55 tiene que ver con la rebelión de su hijo Absalón. Él quería usurpar el trono que tenía David. No solamente eso, sino que David estaba experimentando el dolor de la traición de uno de sus amigos y consejeros más íntimos, Aitofel. Esto lo puede encontrar usted y lo puede buscar tranquilamente en el libro de 2 de Samuel 13, 14, 15. Ahí en adelante cuenta toda esta historia. Y fueron unas circunstancias que de alguna manera obligaron a David a abandonar Jerusalén, donde él estaba. Él abandonó la ciudad para que esta ciudad no se convirtiera en un campo de batalla y evitar que muchas personas murieran. Dado que su hijo quería usurpar el trono, iba a tomar posesión, iba a enfrentarse a su padre, David pensó mejor salir de Jerusalén. No porque era un cobarde, no porque no quisiera luchar, sencillamente él quería evitar muerte. Él quería evitar una situación dolorosa para Jerusalén y fue a esconderse nuevamente, y digo nuevamente porque pareciera que ya era algo habitual en la vida de David. Cuando estuvo huyendo de Saúl se metía en las montañas, ¿cierto? Pues él nuevamente tiene que salir o sale de Jerusalén a esconderse en las cuevas de la montaña para preservar su vida. Y saben, en 2 de Samuel, en el capítulo 15, me van a permitir leer este versículo, nos muestra o registra una escena muy dolorosa
de aquel matagigantes, de aquel el dulce cantor de Israel, de aquel hombre valiente, de aquel hombre que se enfrentaba a cada circunstancia. Ahora, en este versículo nos muestra una escena muy dolorosa que de alguna manera resume la aflicción, el dolor que él estaba experimentando. En el capítulo número 15 de Segunda de Samuel y el versículo número 30 dice de esta manera: y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y cómo la subió? De acuerdo al versículo, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban no cantando, no gritos de júbilo, sino dice aquí la palabra, llorando mientras subía. De alguna manera usted puede hacerse una idea, aquel gran rey, aquel hombre que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que amaba, que adoraba, que servía a Dios, un hombre que fue utilizado grandemente por Dios, ahora sale de su propia casa, de Jerusalén, descalzo, llorando y con la cabeza cubierta, mientras el pueblo que le seguían actuaba de la misma manera. Esto fue un periodo de tiempo en el que David experimentó dolor en su corazón, hermanos. Él experimentó la decepción que representaba que parte de tu familia y amigos íntimos y cercanos te traicionaran. Experimentó ese dolor, esa decepción, esa tristeza. Fue un tiempo que estuvo marcado también por la persecución, porque le perseguían. Y no con las intenciones de tomarse un café con él, lo perseguían para hacerle daño. Él tenía temor. Aquel hombre valiente ahora tenía temor en su corazón. ¿Temor a qué? A ser asesinado. Él estaba sumamente cargado y agobiado con esa situación que estaba experimentando. Se sentía oprimido, angustiado, afligido y cualquier término que pueda reflejar un estado de condición mal. Él se encontraba de esa manera. En el Salmo 55 podemos leer del versículo 1 en adelante: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmueve a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. ¿Se dan cuenta esos términos que está utilizando el pasaje? Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Donde dice del viento borrascoso hace referencia a ese turbión. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice de estos versículos, él habla, dice: las dificultades me abruman, mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Así es como este hombre se sentía en medio de esa situación. Por eso, hermanos, no es de extrañar que él quisiera escapar de un momento así, que él quisiera escapar de esa opresión, de ese agobio, de esa carga, de ese malestar. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría, descansaría, huiría lejos, donde nadie me encontrara. Son expresiones que nos hablan del peso o de la presión que este hombre estaba soportando y su deseo de huir lejos para sentirse seguro. Y hermanos, lo que David vivió tiene una analogía con la vida del cristiano también. Creo que muchas veces nosotros pudiéramos identificarnos con las palabras de David. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por nuestras propias tormentas, viene nuestro propio turbión a nuestra vida. Hay ocasiones que de manera repentina, de forma inesperada, nos vemos envueltos en circunstancias complicadas. Y estoy convencido que cada uno de los que están aquí pudiera levantar la mano y decir: yo doy fe de eso, yo viví esta situación y esta y la otra y aquella. Momentos complicados, momentos dolorosos que nos hacen sentir como si estuviésemos atrapados en medio de una tempestad, donde de alguna manera nosotros sufrimos nuestro propio turbión, permítame la expresión así. Quizás esa tormenta viene a nuestra vida porque estamos atravesando un problema en el matrimonio que nos está robando la paz y dañando la relación entre ambos.
Quizás el turbión o la tempestad de tu vida tiene que ver con un conflicto con tus propios hijos. Y aquellos que son padres pudieran testificar de ello, porque cuántas veces se levantan conflictos en el hogar que tienen que ver con nuestros propios hijos. ¿Y qué crea eso en el hogar? ¿Un ambiente de paz? No, un ambiente de tensión. Un ambiente incómodo que a veces nos lleva a límites donde tienes que tomar decisiones que no quisieras tomar, pero te ves en la situación de que tienes que hacerlo. Y hay esa tensión. A veces la tempestad viene a nuestra vida por la cantidad de necesidades de todo tipo que se nos amontona y que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo hacer frente a todas esas necesidades. A veces la tormenta viene por un trato humillante que recibimos. La difamación por parte de alguien que te hace sentir indigno. A veces la vergüenza de vivir una situación determinada que nadie logra entender. Estas son algunas de tantas situaciones en las que tú y yo nos hemos podido ver o podemos vernos en algún momento que representan una tormenta en nuestra vida. Cosas que cada cual ha experimentado y solamente usted sabe cómo las ha vivido. Pero evidentemente estas situaciones no pasan desapercibidas, sino que al igual que una tormenta parece que vienen y arrastran algo de nuestra vida. Usted está tranquilamente viviendo su día a día y de buenas a primeras, de manera repentina viene una situación dolorosa, complicada y se lleva o arrastra. ¿El qué? Arrastra a veces la tranquilidad del hogar. A veces esa tormenta se lleva la estabilidad emocional y estamos por épocas o por momentos alterados, inquietos, no tenemos paz mental nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa tormenta ha venido, nos ha sacudido el hogar, ha sacudido nuestra vida, ha sacudido nuestros hijos, nuestras relaciones unos con otros y nos sentimos así. Se lleva el gozo también, lo arrastra juntamente. Te sientes abrumado. De hecho, en el versículo 2, cuando David dice, clamo en mi corazón y me conmuevo, otras versiones dice, me siento abrumado. Es una expresión que conocemos. Busqué en el diccionario de todas maneras a ver qué significa la palabra o el término abrumado y significa angustiado, cargado, agobiado y oprimido. David está diciendo que se siente así. ¿Te has sentido así en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? Probablemente más de la cuenta. ¿Has sentido una carga tremenda en tu corazón que no te deja realizarte o seguir adelante? ¿Te has sentido agobiado, angustiado y oprimido? Y saben, en esos momentos tan particulares nos cuesta pensar con claridad. O si no, eche memoria de cuando usted vivió esa situación. Nos cuesta pensar con claridad. Sientes que estás bloqueado mentalmente. Tratas de razonar, tratas de buscar caminos y no encuentras ninguno. Una situación así hace incluso que nuestra salud se resienta. Nos asaltan temores, nos asaltan inseguridades y te preguntas a ti mismo, ¿y si no logro solucionar este problema? ¿Y si las cosas empeoran en lugar de mejorar? Y así sucesivamente se comienza a ver una pelea, una batalla en tu mente contigo mismo. Sientes presión en el pecho. Tristeza toca en la puerta de nuestro corazón. Nuestras decisiones parecen que cada vez son más torpes. Tratando de arreglar algo, lo que hacemos es que lo empeoramos. Porque estamos bloqueados, porque estamos agobiados, estamos oprimidos. No logramos ver solución alguna a los problemas que tenemos. Y en momentos sentimos que nuestra cabeza va a explotar de un momento a otro. David decía en el verso 4 y 5, se lo voy a leer en otra versión. Dice, me salta el corazón dentro del pecho. Estoy terriblemente asustado. Me invadió un pánico terrible. El terror no me deja ni pensar. Es así. Las tormentas, las situaciones que pasan. Y saben, es ahí en esos momentos que tal vez usted y yo vivamos, o hemos vivido, tal vez viviremos, hermano, que aparece un grito de angustia desde lo más profundo ahí de nuestro corazón y decimos, me gustaría desaparecer. Me gustaría desaparecer a un lugar donde nadie me conozca, donde yo pueda estar tranquilo y donde esta situación no me alcanzara. ¿No ha pensado usted eso en alguna ocasión? Yo le confieso que sí. Me gustaría desaparecer, que esto no hubiese pasado nunca. Quisiera que esto fuese solo una pesadilla o un mal sueño de la que voy a despertar y que luego ya todo estará bien. A veces pensamos eso también. Pudiéramos entonces comprender cuando David exclamó, ¿quién me diera alas como de paloma?
yo volaría, saldría de esta situación al desierto donde hay tranquilidad, dicen algunas versiones, o iría de esta tormenta y buscaría algún refugio. Estoy convencido, hermanos, que de una manera u otra todos hemos pasado por algún momento de estos en nuestra vida. Y no siento lo que hemos pasado, sino lo que probablemente pasaremos. Y la Biblia está ahí para enseñarnos, para guiarnos cómo enfrentar esos momentos. Porque hay una realidad que tenemos que tener presente. Y la realidad, hermanos, es que David clamaba y pedía quien me diera alas. La realidad, ¿sabes cuál es? Que no te van a salir alas. Para escapar de esa situación, por mucho Red Bull que tú quieras beber, no te van a salir alas. La realidad es que por mucho que tratemos de huir, el problema nos seguirá a cualquier lugar. La realidad es que esa circunstancia o problema que tú o yo estemos viviendo no va a desaparecer como por arte de magia. Esa es la realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué puedo hacer? ¿Muero afligido? ¿Muero con esta carga? ¿Muero con esta aflicción? ¿De qué me sirve creer en Dios? ¿De qué me sirve vivir la vida cristiana si tengo que morir de esta manera? ¿Hay posibilidades de que las cosas cambien? Por supuesto. ¿Qué puedo hacer? Mire, debo enfrentar la situación, pero quiero decirle algo, debo enfrentarla de la manera correcta, porque muchas veces, guiados por nuestros impulsos de que esto cambie, de que la situación no se prolongue más, lo que hacemos es complicar las cosas, las enredamos todavía más y sufrimos mucho más. Debo enfrentar esa situación, pero debo hacerlo de la manera correcta. Eso me lleva a la otra pregunta. ¿Cuál es la manera correcta? Según tú. Bueno, no es según yo, según lo que la Biblia nos enseña. Porque cada uno de nosotros tiene sus opiniones, cada uno de nosotros pudiéramos decir, haz esto, haz aquello, haz lo otro, seguro que si caminas de esta manera las cosas van a cambiar. A veces lo intentamos y nos va peor después. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Vale? ¿Está bien? Estoy viviendo un momento de turbión, una tormenta. ¿Qué pasos son los que tengo que dar? Bueno, si nosotros consideramos la actitud de David en medio de esa situación, seguro que nosotros vamos a aprender cómo enfrentar nuestras propias tormentas. Y la primera cosa que uno tiene que aprender, y no solamente aprender, sino llevar a la práctica, porque es muy bueno tener el conocimiento, pero si ese conocimiento no lo pones en práctica, de nada sirve. Lo primero que tenemos que hacer para enfrentar nuestras tormentas es acudir a Dios en oración, hermano. Esto es casi un patrón en la vida de David. Hemos hablado en otras oportunidades acerca de él y en situaciones similares. Cuando él estaba, por ejemplo, huyendo de Saúl y otras circunstancias muy similares a esta. Y como si de un patrón se tratara, él daba siempre esos mismos pasos. Y el primero que daba en todos ellos, y usted lo recordará de otras oportunidades, es que él acudió a Dios en oración. El versículo 1 y 2, él dice, escucha mi oración, atiende mi súplica, está diciendo David. Clamo en mi oración. Versículos 16 y 17 dice, clamaré a Dios y me salvará. Tarde, mañana y mediodía clamaré, oirá mi voz. En la última parte del versículo 23 dice, en ti confiaré. Expresiones similares a esta nos enseña que lo primero que él hizo en esa situación no fue mandar una cuadrilla de soldados, vayan y apresen a mi hijo Absalón y a ese consejero íntimo que yo tenía que me ha traicionado. Lo primero que hizo en medio de esa situación difícil, complicada y dolorosa, él buscó a Dios en oración. Como en alguna otra oportunidad, y hablando del mismo David he dicho, la oración de David, a pesar de esa tormenta, no era la oración de un hombre desesperado. Aunque pareciera, por las expresiones que él dice, este hombre estaba al borde de algo. No es la oración de un hombre desesperado y ahora se lo voy a demostrar. Es la oración de un hombre confiado en medio de una tormenta. Y esa es la actitud que nosotros debemos asumir también en nuestra vida cristiana. Pasamos por momentos difíciles, por momentos complicados, pero eso no nos debe llevar al punto de la desesperación en el sentido que nos olvidamos de Dios. Puedo estar desesperado en un momento, pero no tanto como para no acercarme a Dios. Él era un hombre, a pesar de la situación, un hombre confiado en Dios porque se acercó a Él. A veces nosotros en nuestra tormenta
La tendencia de una gran mayoría de nosotros, ¿sabes qué? Bueno, esto lo arreglo yo en un momento. O no, yo hago esto, hago lo otro, queremos solucionar las cosas por nosotros mismos. Y así nos va muchas veces. Entorpecemos las cosas. Agravamos la situación todavía más. A veces la presión del momento nos empuja a buscar nuestras propias soluciones. Haré esto, haré lo otro. Y en ocasiones, y tristemente hay que decirlo, lo menos que hacemos es acudir a Dios. Sino tratamos de resolver las cosas por nosotros mismos. Y cuando acudimos a Dios, en muchas ocasiones, no estoy juzgando a nadie, me pongo como ejemplo para que nadie se sienta incómodo, pero a veces lo menos que hacemos es acudir a Dios, sino que vamos a Él como el último remedio, a ver si las cosas cambian. No vamos a Él con la confianza de que va a suceder algo, no vamos a Él con la confianza, Dios va a intervenir, sino vamos como el último remedio. Después de que hemos probado todo, hecho todo, tomado todo tipo de decisiones, bueno, vamos a orar. A ver, eso no es una oración de confianza. Esa es una oración, como suelo decir en otras ocasiones, una oración a la desesperada. No es el caso de David. Y saben, el hecho de que no acudamos a Dios a primera instancia cuando estamos en nuestras tormentas revela algo. ¿Qué es lo que revela? Que no confiamos lo suficiente en Dios. Que nos creemos más fuertes y con mayor capacidad para resolver nuestros propios problemas. Porque si realmente hubiese una confianza plena, absoluta en Dios, en medio de mi tormenta y en medio de tu tormenta, iríamos corriendo, en primer lugar, a Dios. Y esa falta de confianza revela algo también, hermanos. Revela que no conocemos a Dios lo suficiente. Que dudamos incluso de que Él pueda hacer algo en nuestra vida. Tal vez no lo decimos con nuestras palabras, nos daría vergüenza, no nos atrevemos que un cristiano esté diciendo eso, pero nuestro comportamiento lo dice. ¿Por qué? Porque yo trato de resolver las cosas primero a mi manera. Porque no acudo a Dios en primer lugar. Eso revela que yo no conozco lo suficiente a Dios. No estoy diciendo que no lo conozcas como tu Salvador. Seguro que es tu Salvador. Le has entregado tu vida. Pero no se trata de conocerlo solo como nuestro Salvador. Conocerlo como nuestro Señor. Como aquel que tiene el control de nuestra vida. Como aquel que nos dirige en cada paso que nosotros damos. Muchas veces revelamos con nuestras actitudes que no tenemos ese conocimiento de quién es Dios. ¿Por qué acudió David a Dios? Sencillamente porque él sabía, él conocía quién era Dios. Por eso él acudió rápidamente a él. Él sabía que Dios es amor, él sabía que Dios es poderoso, él sabía que Dios podía actuar a su favor, él sabía que Dios es misericordioso y así sucesivamente. Si no, lea el Salmo 23, que es un reflejo de la convicción que David tenía acerca de Dios. El Señor es mi pastor. Ahí está. ¿Por qué dijo eso? Él había probado la fidelidad de Dios. Él sabía que con Dios nada le faltaría. Él me hará descansar. No temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Y así sucesivamente, todo el Salmo 23 describe la opinión que David tenía acerca de Dios. Él conocía quién era Dios. Él sabía, hermanos, que Dios escucharía y respondería su clamor. Verso número 1 dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Verso 16 dice la palabra de este mismo salmo: en cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Y qué dice? Y Jehová me salvará. No hay duda en este pasaje. No está cuestionando si Dios le ayudaría o no le ayudaría. Él dice: yo voy a clamar y Dios me va a ayudar. Dios me va a sacar de esta situación. Verso 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Por qué? Él oirá mi voz, dice la palabra. Bueno, Señor, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Dios? ¿Te das cuenta de lo que yo estoy viviendo? Él no oraba de esa manera. Yo voy a clamar a Dios porque Él me oye. Su oído está atento a mi clamor. Y esa actitud viene por el hecho de conocer quién es Dios. Por la seguridad que Él tenía en Dios. Así nos lo enseña la palabra. Él tenía la convicción de que Dios iba a intervenir. En su oración Él dice: Señor, confúndelos. Destruye los planes que ellos tienen contra mí. Él sabía que Dios podía rescatarlo y traerle paz
en medio de esa situación. Verso 18 dice la palabra: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Se dan cuenta? Él sabía que Dios le daría las fuerzas para enfrentar esa situación. Verso 22 dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Estas expresiones le hablan de un hombre desesperado? No. Estas expresiones hablan de un hombre sí que estaba pasando por una tormenta, pero era un hombre confiado. Era un hombre que sabía quién era Dios y por eso acudía a Él con toda confianza y con toda seguridad. Y yo hago esta pregunta para usted y para mí. ¿Tienes tú ese tipo de confianza y seguridad en Dios, hermano? Está muy bien cuando las cosas van bien, pero cuando la vida se tuerce, ¿tienes esa confianza y esa seguridad en Dios? Cuando las puertas se cierran, cuando las oportunidades se acaban, cuando las necesidades aumentan y parece que no paran nunca, ¿tienes esa confianza en Dios también? Cuando enfrentas la soledad, ¿tienes esa confianza en Dios? ¿Acudes a Él o sales a la calle a buscar el primer culpable? Porque esa es nuestra tendencia. Cuando las cosas van mal, tratamos de culpar a alguien. Tratamos de señalar a alguien y decir, esto me pasa por esto. O vamos corriendo a buscar nuestra ayuda, nuestro socorro en Dios. La segunda cosa que Él hizo, la primera es acudió a Dios en oración. La segunda que Él hizo es abrió su corazón delante de Dios. Tal vez a usted le parezca insignificante, pero no lo es. Él expresó a Dios cómo se sentía. Él no trató de ocultar su situación. No trató de hacerse el fuerte delante de Dios. Él no trató de hacerse el valiente delante de Dios. Antes bien abrió su corazón. ¿Y qué le dijo a Dios? Le dijo, tengo miedo. Le dijo eso. Tengo miedo, me siento oprimido, Dios. Me duele la traición que estoy viviendo por parte de mi propia familia, por parte de mis íntimos, de aquellas personas con las que yo le abrí mi corazón y ahora me traicionan. Siento ese dolor, Dios mío. Siento que me muero, me duele, Dios mío, hasta el corazón. Eso es lo que dice la palabra. Pero Él se lo dijo todo a Él. Él abrió su corazón delante de Dios. Y ¿saben qué? Aunque a usted esto le parezca un signo de debilidad, no lo es. Es todo lo contrario. Es una forma de manifestar tu confianza en Dios y poner tu ansiedad en las manos correctas. Las manos correctas es Dios, hermano. Es la misma idea que nos plantea Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Echamos nuestra ansiedad al abrir nuestro corazón. Es una medida de sanidad para nuestra propia vida. Señor, me siento de esta manera, me siento de la otra. A veces somos tan orgullosos que no somos capaces ni de pronunciar esas palabras. Tengo miedo. No eres menos cristiano por experimentar un momento así. Me duele el corazón, Señor. No sé cómo hacer frente a esta situación. Y eso va generando una ansiedad. Pero abrimos nuestro corazón en confianza delante de Dios para echar nuestra ansiedad sobre Él. Porque hay una promesa. Él cuidará de ti. Echando vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Abrir el corazón es una forma de manifestar también la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo mi pequeñez. Cuando le digo a Dios cómo me siento, estoy reconociendo mis limitaciones y que necesito su ayuda. Necesito depender de Él. Miren, en medio de las tormentas de la vida o de los turbiones, hemos aprendido una palabra más. En medio de los turbiones de la vida, busca tu refugio en Dios. No te hablo de una religión determinada, te hablo de Dios. Isaías el profeta, en el capítulo 32 y el versículo 2, hablando proféticamente, 700 años antes de que apareciera el Señor Jesucristo, él hablando acerca del Señor dice, será como refugio contra el turbión. Fíjese qué bonito. Será como refugio contra el turbión, contra estas tormentas de la vida. ¿Qué me está diciendo Isaías? Que en medio de tus tormentas y de las mías, nosotros podemos encontrar el refugio que necesitamos en el Señor.
podemos encontrar nuestra ayuda en el Señor. Dice, será como refugio contra el turbión. Yo te hago la pregunta, ¿qué puedes esperar de un refugio en medio de la tormenta? ¿Qué puedes esperar? Bien, yo puedo esperar seguridad, yo puedo esperar paz, puedo esperar protección, liberación, provisión, todo lo que necesito para mantenerme a salvo. Eso es lo que yo puedo conseguir en un refugio cuando hay una tormenta. Cristo se presenta, Dios mismo se presenta como el refugio en medio de nuestras tormentas. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos para atravesar esos momentos peligrosos de la vida, que vienen de repente sin esperarlo, que son como ese aguacero que arrastra todo y que viene con un viento recio. Todo lo que tú y yo necesitamos para enfrentar eso está en Dios, hermano. Por eso, ábrele tu corazón a Dios. No trates de hacerte el fuerte y el valiente y el yo puedo con esto, porque te vas a dar cuenta que no puedes. Te vas a estampar de tal manera que vas a ser capaz de entender lo que no podías entender de otra forma. Busquemos el refugio en Dios. Número 3, y con ello termino. Dale tu problema a Dios. No solamente nos acercamos a Él en oración, no solamente abrimos nuestro corazón para decirle cómo me siento, sino que, Señor, este es mi problema. Lo pongo en tus manos. En el versículo 22 del Salmo 55, David exclama, echa sobre Dios o sobre Jehová tu carga. ¿Lo dice o no lo dice la palabra, hermano? Y Él te sustentará. Está diciendo, no cargues con eso. No vayas a morir agobiado, afligido con esa situación. Pónsela en las manos del Señor. Descansa en el Señor entregándole tu carga, tu conflicto, tu situación determinada, lo que nadie sabe y solamente tú sabes que estás viviendo. Pónselo en las manos del Señor y descansa en Él. La palabra nos dice que debemos echar nuestra carga sobre el Señor. Permite que sea Él quien por medio de la tormenta cumpla sus planes y sus propósitos en tu vida. A usted le puede parecer una contradicción lo que estoy diciendo, pero aunque no lo entendamos, esa tormenta tiene un propósito en nuestra vida, ¿cierto o no? Tiene un propósito. Yo no lo entiendo, Señor, es que yo no veo lo que quiere hacer con esto. No te preocupes. No está el que tú veas o dejes de ver, está el que confíes en Él en medio de esa situación. Entonces, esa tormenta, ese turbión que vino de repente en mi hogar, que está sacudiendo la estabilidad, que me está robando la paz del hogar, tiene un propósito, hermano, en Dios. Y por eso lo mejor que puedo hacer es acercarme a Él y ponerlo en sus manos. Echar nuestra carga sobre Él es un acto de confianza, no de cobardía. Tú lo que te quieres es liberar del problema. No, yo lo que me doy cuenta es que yo no puedo hacerle frente. Y que necesito la ayuda de Dios. Entonces, Él me invita en su palabra, trae esa carga. No hay un llamado generalizado en los evangelios, venid a mí los trabajados y cargados. ¿Sí o no, hermano? Lo dice la palabra. Exactamente, te haré descansar. Hay un llamado generalizado. Bien, si Él hace el llamado es porque Él está en la disposición de tomar esa carga, de ayudarnos. Nos dice la palabra, trae tu ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice, yo voy a cuidar de ti. Entonces en esa confianza nosotros venimos a Él. Echar nuestra carga, vuelvo a repetir, es un acto de confianza. ¿Confianza de qué? De que Él hará lo que sea mejor para mí. Uno no va a decirle a Dios lo que tiene que hacer cuando echas tu carga delante de Él. No, Señor, sería bueno que esto, que el otro. No, olvídalo. Él es el soberano, Él es el omnisciente, Él es el que todo lo sabe. Entonces, cuando yo pongo mi carga, mi problema y mi dificultad en las manos de Él, está en buenas manos. El Señor hará lo que tenga que hacer, en el momento que tenga que hacer y como tenga que hacerlo. Esa es la idea y por eso es un acto de confianza. Echar nuestra carga sobre Él es el reconocimiento de que Él es sabio, de que Él es omnisciente, de que Él es el todopoderoso, de que Él es el que puede tocar cualquier corazón, cambiar cualquier circunstancia, abrir camino donde no hay camino. Si Él tiene que abrir un mar, lo abre. Si Él tiene que cerrarlo, lo cierra. Él es el soberano. Y cuando yo pongo mi carga en Él,
Cuando pongo mi situación en Él, estoy reconociendo justamente que Él es el Todopoderoso. Cuando pongo mi carga en las manos del Señor, es una oportunidad para que su nombre sea glorificado entre nosotros. Para que cuando se disipe la tormenta, uno pueda decir, gracias Dios, realmente tú estabas ahí. Tú estabas sobrando. Yo no lo veía, no me daba cuenta, Señor. Pero tú estabas sobrando en medio del turbión de mi vida. Tú tocaste, tú moviste, tú cerraste, tú abriste puertas. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo simplemente confié en ti. Y hermano, en este pasaje, en el versículo 22 que hemos leído, hay una promesa. Él dice que no dejará para siempre al caído, al justo, no dejará para siempre. Dice, primero Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Hay una promesa, te sustentará. En medio de tu tormenta y de la mía, Dios nos dará la fuerza. Porque esa es la idea de sustentar. Te daré la fuerza, te daré la dirección, te daré los recursos, te daré las oportunidades para que tú puedas sobrepasar esa situación. Primera de Corintios nos habla, Dios no permite que seamos tentados o probados más allá de lo que nosotros podamos soportar, ¿cierto? Que juntamente con todo eso, Él dará la salida, dice la Escritura. Él nos acompaña en medio de nuestras tempestades. En medio de nuestras tormentas, Dios no se pone al final a ver si salimos o no salimos de la situación. Él va acompañándonos juntamente con nosotros. ¿Para qué? Para levantarnos si caemos, para darnos los ánimos, para enseñarnos por dónde hay que seguir caminando, para traer calma en medio de esta tormenta y de estas revolturas mentales que a veces nos hacemos. Él está ahí, cálmate, confía en mí, yo estoy al tanto de esta situación. Tú has perdido el control, yo no lo he perdido, dice el Señor. Yo estoy controlando todo lo que pasa. Esta tormenta no es más fuerte que yo, dice el Señor. Este turbión lo tengo controlado, pero estoy consiguiendo un propósito en tu vida. Ahora no lo ves, lo verás. Pero en medio de esta situación yo te estoy sustentando. No dejaré que caiga. No dejaré que permanezcas ahí caído para siempre. Yo te voy a levantar. Dios nos protege, hermano. Mientras confío en Él, sigo caminando. Lo único que veo es la tormenta, pero Él ve más allá de la tormenta. Y Él me dice, sigue adelante, yo te voy a proveer la fuerza, la dirección que tú necesitas para que esta tempestad no te arrastre, sino que puedas salir victorioso. Concluyo en esta mañana, hermano. Qué bueno sería escapar volando, ¿verdad? Qué bueno sería escapar volando de toda situación conflictiva en nuestra vida, pero la realidad es que no es posible. Esto fue una exclamación de aquel hombre que como humano dijo, quisiera desaparecer de esto, pero no desapareció. Pero el problema no se arregló de la noche a la mañana y tuvo que pasar por un trance difícil, doloroso, durante un tiempo. Lo que quiero decir es que tenemos que enfrentar la situación. Por muy dura y difícil que sea, cada momento difícil y complicado en nuestra vida es una oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? ¿Para hacernos daño? No, para que le podamos conocer más a Él y comprobar su grandeza y su poder. Porque después de salir de la tormenta diré, Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo, Dios es real, Dios no es un cuento, no es una filosofía, Dios es real. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? Porque yo atravesé un turbión. Y en medio de esa tormenta Dios estuvo conmigo, ayudándome, guiándome, protegiéndome. No permitió que cayera y cuando mis pies resbalaban, Él me tomaba de la mano y me sacaba, me levantaba para seguir adelante. Hermanos, este pasaje me deja ver cuando David hace esta exclamación. Este pasaje me deja ver el lugar que Dios ocupaba en el corazón de David. Pero también me lleva a la pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? Deberíamos dar respuesta a cada uno de manera particular a esa pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? ¿Es importante Dios para nosotros o no lo es? Yo te digo, hermano, y con esto concluyo, en tu tormenta, ve a Él, acude a Dios. En tu tormenta, ábrele tu corazón y expon tu causa delante de Él. Pon tu carga, pon tu situación, pon tu problema en sus manos. Y que Él haga lo que tenga que hacer. Nosotros sencillamente debemos depositar nuestra confianza en que Él hará lo que tenga que hacer.
Vamos a orar en esta mañana.